Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo especial de nuestro ministro Carlos Correa, que les manda un saludo especial. En este momento está atendiendo una comisión internacional con el señor presidente, razón por la cual no nos acompaña, pero está muy pendiente y además muy contento. Y yo me junto a ese mensaje de alegría de ver a este sector comprometido con esta agenda que hemos construido de avanzar la sostenibilidad de nuestro país. Hechos de sostenibilidad, un primer foro. Yo creo que esto es una señal bastante positiva para el desarrollo económico del país en búsqueda de esa generación de conceptos. Permítanme saludo especialmente al alcalde, anfitrión, por recibirnos, por generar este espacio aquí. Al presidente de la asociación, Francisco Llorea, muchas gracias por la invitación. Nosotros de nuevo celebramos que ustedes estén alineados con esa gran visión de que Colombia sea un país carbono neutral y un país que tenga un enfoque de naturaleza positiva. Al equipo del alcalde también, a Ricardo, un saludo especial. Al presidente de la ANH, Armando, un saludo también. A el presidente de Gran Tierra, a Silvana, la vicepresidente, a nuestro queridísimo amigo Fabio Arjona, con quien vamos a tener ahora un panel, a todas las empresas que participan hoy. Bueno, voy a contarles rápidamente, un poco para plantear el tono de esta jornada de intercambio. Sé que más tarde va a estar el ministro Mesa profundizando toda la agenda de transición energética. Entonces voy a enfocar esta presentación en dos secciones. Una, compartir en términos generales la visión de sostenibilidad que hemos construido con el liderazgo del presidente Iván Duque, del ministro Carlos Correa, y después voy a darles unas cifras y un contexto específico de la industria que me parece muy importante, porque tenemos cifras nuevas, tenemos nuevo inventario de gases de efecto invernadero. Ahora el presidente Francisco nos señalaba las cifras que se vienen manejando desde 2014 en términos del inventario, que Colombia emite entre 0,4 y 0,5% de las emisiones. Hay una actualización que quiero compartir con ustedes también para que empecemos a construir una narrativa en términos de ese diálogo común que nos permite generar las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, siguiente, por favor. No voy acá a gastar 9 diapositivas hablando de temas que ya conocemos todos, de que el cambio climático es real, que produce efectos críticos en nuestro entorno. Esto es algo que nosotros no deberíamos estar en duda. Yo creo que el hecho de que estemos en este primer foro lo sabe. Entonces no voy a hablar de las sequías, de las inundaciones, de los incendios, porque todos los hemos visto recientemente en diferentes espacios. En la introducción señalaba los dos propósitos grandes que hemos construido con la visión del presidente Iván Duque en términos de el largo plazo, esa visión de sostenibilidad que tiene Colombia. En primera instancia, un país carbono neutral. El Acuerdo de París y ese consenso generado en 2015 planteó eso. Tenemos que avanzar a lograr una carbono neutralidad, una medida responsable, no radical, en términos de que tenemos que ser carbono cero y todo este tipo de cosas, porque la tecnología no existe todavía y tenemos que ser responsables. Yo creo que de manera muy clara y elocuente el presidente lo señaló hace poco en términos de que no podemos por esos radicalismos exponernos a cosas como las que pasaban en Europa, y en eso tenemos que ser claros. Y por eso la misión es, en una instancia, carbono neutralidad. Pero otra muy importante tiene que ver con ese enfoque de naturaleza positiva que va muy de la mano. Curiosamente, a partir de la Cumbre de Río en 1992 se generaron varios acuerdos marco. Uno, para tratar esa crisis climática que vivimos en este momento, el calentamiento global, el cambio climático, y otro, la pérdida de biodiversidad. El ministro, el secretario general de Naciones Unidas, el presidente de la República constantemente hablan de la triple crisis que vivimos en este momento. Una crisis de calentamiento global, una crisis de pérdida de biodiversidad y una crisis de contaminación. Sin embargo, cada vez se hace más evidente que tener dos narrativas separadas, una de carbono neutralidad y una que busca proteger los recursos naturales y la biodiversidad,
que es complejo porque están profundamente relacionados. No podemos hablar de calentamiento global ni de gases de efecto invernadero sin hablar de deforestación en la Amazonía, sin hablar de la pérdida de biodiversidad que se genera a través de eso. Y por eso tenemos estos dos grandes propósitos. En eso, el lineamiento que nos hemos planteado ha sido claro en torno a cómo lo vamos a implementar. Y en eso, desde que empezó el gobierno y particularmente desde que el ministro Correa llegó, dijo: tenemos que trabajar en 3 frentes de trabajos específicos. Uno, fortaleciendo el marco normativo. Otro, generando políticas que nos generen unos lineamientos claros, pero en eso ha sido un cambio importante que ha liderado el ministro Correa. Tenemos que avanzar también en implementación. No podemos seguir desde el sector ambiente hablando únicamente del lineamiento de política, tenemos que hablar de ejecución, tenemos que trabajar en terreno con las comunidades para lograr la concreción de esta visión que nos hemos trazado. Y en eso, ¿qué desarrollamos? En términos de el marco normativo, pues no voy a citar todas las leyes, los decretos, las resoluciones, pero hay unos hechos bien importantes que creo que son relevantes para el sector. La Ley de Acción Climática, como lo dice el presidente Duque, una ruta él dice la constitución política del país al año 2030, al año 2050, con metas específicas de reducción de gases de efecto invernadero al 2030 51%, carbono neutralidad al año 2030, cero deforestación, reducción del carbono negro, entre varias otras de más de 230 medidas que están claramente asignadas a los sectores responsables y que vincula además al sector productivo de manera muy importante. La ley de transición energética, que sé que conocen ustedes muy bien y que acaba de estar el ministro Mesa, la ley de delitos ambientales, unos decretos. Yo creo que algo muy importante en términos de economía circular, y por eso lo resalto, tiene que ver con el decreto de reuso de agua, que finalmente se reglamentó como una gran contribución. Yo siempre lo señalo de la manera más coloquial, pero en esta industria seguramente va a haber muchos ejemplos específicos, pero no sé cómo duramos tanto tiempo sin cuestionarnos de por qué en las empresas, en las grandes superficies, estábamos regando nuestras plantas con agua potable, con la escasez de agua que hay. Esto nos va a permitir generar un valor agregado, promover la economía circular. Sé que Alex Saer, que es el director de Cambio Climático del ministerio, con quien venimos trabajando esta agenda, va a estar hablándoles de economía circular, pero en general hay un paquete normativo a través de leyes, decretos y resoluciones que venimos avanzando. Después de eso tenemos lineamientos de política, y voy a hablar acá de 3 hitos específicos. Uno, que tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París expresados en metas de mediano y largo plazo. Mediano plazo, las metas a 2030, conocidas como la contribución nacionalmente determinada, en donde se establecieron las metas de reducción de emisiones que terminaron siendo el punto de referencia para la Ley de Acción Climática, y nuestra estrategia de carbono neutralidad a 2050. La apuesta de este sector, yo la he evidenciado de cerca, particularmente en un espacio muy importante como la COP26. Estuvimos con el presidente, con un rol muy activo, con la vicepresidente Silvana, adoptando el PIGME mineroenergético, el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Mineroenergético a 2050. El sector mineroenergético ha estado muy presente y ha estado liderando muchas de las discusiones de los temas relacionados con la descarbonización del país. Entonces tenemos esas 2 metas: la NDC a 2030 y nuestra estrategia de descarbonización conocida como E2050. Una establece que a 2030 vamos a tener 51% de reducción de emisiones, y la de carbono neutralidad plantea que podamos reducirla en un 90% o que estemos por lo menos en un rango que nos permita compensar a un nivel suficiente que genere la compensación para hacer un neto cero. Hay otra estrategia que también es muy importante, un gran legado del presidente Duque, que tiene que ver con la protección del 30% de nuestro territorio. 30% del área continental, 30% de las áreas marinas en las cuales estamos trabajando,
¿Y esto por qué se llama 30 por 30? En una de las coaliciones globales, en el marco de Naciones Unidas, se planteó como un objetivo global proteger el 30% del territorio al año 2030. Sin embargo, desde este gobierno dejaremos el 30% del territorio protegido al año 2022. Esas son 3 líneas estratégicas que se han formulado, que se derivan de este movimiento internacional que se ha orquestado desde las Naciones Unidas para proteger nuestros recursos naturales, para hacerle frente a esa triple crisis y que hemos definitivamente adoptado en Colombia. Hay muchos países que todavía no tienen unos compromisos claros de las emisiones de gases de efecto invernadero, que no han adoptado estrategias de largo plazo en términos de carbono neutralidad, que avanzan de manera somera y que están proyectando cumplir el 30-30 en efecto al año 2030, pero en Colombia nos hemos tomado una misión de ser ejemplares a nivel internacional y por eso estas políticas establecen ese derrotero. Ahora bien, muy importante señalar que esto tiene que aterrizarse de manera específica. El desarrollo de la política, que si bien es importante, tiene que llevarse a los territorios, trabajar con las comunidades, y eso es algo que se viene desarrollando a partir de diferentes líneas de trabajo. Una de ellas, economía circular, sé que tiene una charla luego, entonces no voy a profundizar en esto. Otro, el gran potencial que tiene la bioeconomía, el desarrollo de los negocios verdes. Se espera que el 20% del PIB, de menos de 2% que tiene hoy el país, venga de bioeconomía, venga de la explotación sostenible de los no maderables del bosque, venga de todos los sectores económicos que están hoy surgiendo a partir de esta transición energética que se viene realizando. Venimos trabajando en biodiversidades y yo creo que el alcalde de Barranquilla, que es uno de los alcaldes líderes de ese programa del Gobierno Nacional de Biodiversidades, ya lo mencionó con mucha claridad. Estamos trabajando con 14 ciudades promoviendo infraestructura sostenible, educación ambiental, recuperación de áreas de alto valor ambiental en la zona urbana y en la zona periurbana, entre muchos otros espacios, garantizando una hoja de ruta de cerca de 100 proyectos, casi 120 millones de dólares. Y esto es parte del trabajo que venimos realizando. Como parte de una de las iniciativas más grandes de reforestación a nivel global, que se conoce como 1.000 millones de árboles o 1 trillion trees en inglés, el gobierno colombiano se vinculó al programa del que ustedes seguramente han venido escuchando, que es el de los 180 millones de árboles. La semana pasada logramos pasar los 120 millones, es una meta que seguimos avanzando, pronto va a haber una sembratón, en eso agradecemos la participación de ACP y queremos solicitar todavía más apoyo. Nos falta, sabemos que vamos a cumplir la meta, pero también estamos sembrando 1 millón de corales, haciendo el programa de cultivo de corales, no podemos decir siembra, sino cultivo de corales más grande de la historia del país, así como el programa de 180 millones de árboles es el más grande de la historia del país que se ha venido realizando. Estamos cultivando cerca de 20.000 corales a la semana en un esfuerzo inédito, además, en donde Conservación Internacional ha sido nuestro gran aliado y nos ha permitido escalar este tipo de iniciativas. 2 temas muy importantes, y yo creo que ahorita en el panel podemos hablar de mercados de carbono, de cupos transables, pero este es un sector particularmente importante para el mercado del carbono del país, porque justamente a partir de la no causación es que se ha generado uno de los mercados de carbono más robustos y más dinámicos en Colombia. Nosotros venimos trabajando en un paquete normativo, con varios de ustedes hemos venido trabajando en diferentes instancias como Asocarbono, porque sabemos que tenemos que fortalecer el RENARE, generar unas reglas claras para los organismos de validación y verificación, hacer un ajuste y una clarificación para evitar contabilidad, doble contabilidad, salvaguardas, en fin, unos temas muy importantes. Es una línea crítica. Colombia, como un país forestal cuyo territorio está cubierto en 52% por bosques, pues tiene un grandísimo potencial. Y venimos también trabajando en temas relacionados con educación ambiental. Acá el tema particularmente de la articulación con esta industria es muy importante. Yo siempre señalo sobre el gran y el profundo desconocimiento que tenemos todos en Colombia sobre nuestros recursos naturales.
Colombia, seguramente hemos escuchado que es uno de los países más biodiversos del mundo, etcétera, pero no sabemos qué significa. ¿Qué significa que Colombia tenga el mayor número de aves de todo el mundo? Que Colombia tenga más especies de plantas que todo el continente europeo, que en Colombia haya más reptiles que en Brasil, a pesar de que Colombia es 1/8 del tamaño de Brasil. Y seguramente, y esto yo lo hago con frecuencia, si pregunto cuál es su ave favorita, cuál es su planta favorita, cuál es su árbol favorito, pues la mayoría de nosotros tiende a palidecer y a sufrir un ataque de pánico. Lo que no conocemos no lo protegemos, y por eso nuestra estrategia de educación ambiental a través de la Escuela de Formación Sabia es muy importante, pero no es solamente para que aprendamos acá de reptiles y de plantas, sino que tenemos que entender ese sistema, cómo afecta el cambio climático y por qué es un error satanizar una industria como la de petróleo y gas y las graves consecuencias que puede traer. Entonces, por eso avanzamos de manera decidida también en temas relacionados con la educación ambiental, transición energética, pago por servicios ambientales, que nos permite, en la línea del mercado de carbono, empezar a evaluar y asignarle un valor a los servicios ecosistémicos. Yo siempre pregunto, cuando uno piensa cuál es el valor de un árbol, la gente lo piensa en metros cúbicos de madera. Resulta que el servicio ecosistémico, ambiental, que presta un árbol o que presta un ecosistema, es algo que nosotros hemos ignorado y sobre el que tenemos que avanzar mucho. Iniciativas como los mercados de carbono o como los pagos por servicios ambientales buscan justamente reconocer el trabajo que en muchas instancias comunidades indígenas, comunidades de afrocolombianos, comunidades campesinas vienen haciendo, cuidando nuestros bosques, lo que nos permita generar un modelo, y yo creo que aquí existe una gran oportunidad, particularmente desde este sector. Les cuento rápidamente las cifras que mencionaba, cómo podemos avanzar y qué significa en términos prácticos avanzar con una transición en donde todos los sectores de la economía, y eso es algo que a mí me parece importante resaltar en términos de la construcción de nuestro plan de la contribución nacionalmente determinada, y es que este fue un plan concertado con todos los sectores. Esto no fueron imposiciones o bien al sector productivo o bien nosotros desde gobierno, y por eso tenemos más de 200 medidas específicas que nos van a permitir avanzar en eso. Ahora, cuando nosotros llegamos con el ministro Correa al ministerio, decíamos, bueno, ¿cuál es el inventario? Y pues el inventario de gases de efecto invernadero, el último corte que teníamos era de 2014. Acá todavía hay unos temas pendientes, mucha de la información sale con algún periodo de vigencia vencido, pero tenemos un nuevo reporte con corte a 2018. ¿Qué nos dice el reporte? Colombia al año 2018 emitió 303 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Eso, comparado con el inventario global de 51.000 millones de toneladas, nos deja en un 0.6%. Y es cierto que esto es una contribución bastante pequeña, y alguna gente dice, pero pues si Colombia no emite tanto, ¿por qué establecer unas metas tan altas? Acá el mensaje es claro, no solo porque la crisis climática es real y el calentamiento global no reconoce fronteras político-administrativas ni fronteras de estados, y por otro, porque siendo Colombia un país tan rico y tan biodiverso como lo somos, dependemos de el equilibrio climático, de estabilidad en el clima. El 70% del agua que se consume en las ciudades viene de los páramos, y los páramos, solo por dar un ejemplo, son uno de los ecosistemas más vulnerables que tiene el país. ¿Qué ven ustedes en la diapositiva? La IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, por sus siglas en inglés, establece estas categorías para reportar. Y yo sé que ahí, no es claro relacionarse, ya les muestro el otro escenario, pero hay un primer hecho que hay que resaltar, y es que, contrario a lo que sucede en el norte global, en Colombia el grueso de las emisiones no viene del sector energético, de hecho es inverso.
El grueso de las emisiones viene del sector agroforestal, casi que en un 60%. El sector energético tiene una participación del 31%, pero esto incluye varios temas de transporte que, digamos, les muestro acá de una manera un poquito más agregada en términos de la columna azul. Equivale al 35% de esas emisiones, o sea, estamos calculando que del sector energía global, y sabemos que las empresas aquí agremiadas tienen una participación pequeña en él. Estamos hablando de 100 millones de toneladas, 40% de esas 100 millones de transporte, 26% relacionado con energía. Hay un tema de emisiones fugitivas que es importante consolidar. El cálculo que nosotros hicimos es que más o menos el 6%, de acuerdo con esta con este nuevo inventario, viene de este sector. Hay unas cosas que se tienen que trabajar. Yo creo que la importancia de la gestión de las emisiones fugitivas es un tema bien importante. Por ahí tenemos dos vacíos. En primera instancia, porque todavía no tenemos un inventario lo suficientemente robusto, y seguro porque para poder tener el inventario robusto tenemos que tener unos sistemas de detección más robustos. Y el tema de las emisiones fugitivas es bien importante porque de acuerdo con el último reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático se aumentó el factor multiplicador del metano, que es el gas principal de las emisiones fugitivas, pasando de un factor por una unidad de CO2, una unidad de metano ya no equivale a 22 veces sino a 28 veces. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Dentro de poco vamos a tener un webinar haciendo el lanzamiento específico de este inventario de gases de efecto invernadero con un tema adicional, y es que ya lo tenemos departamentalizado. Entonces esto va a ser un gran insumo para la gestión, para identificar la presencia que es clave que tengamos en consideración. Ahora, cuando reitero que el motivo de celebración de contar en un primer foro, y digo que esto no es nuevo, que fue clara la participación de ACP como gremio en el encuentro de Glasgow, etcétera. Esto también se evidencia en la participación de las empresas aquí agremiadas en otro tipo de programas, como el que venimos trabajando hoy. Les hablaba de 200 emisiones, de más de 200 medidas en el marco de nuestra NDC, de nuestra contribución nacionalmente determinada, como ruta para establecer la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En ella hay cerca de 35 medidas donde está el 80% de las emisiones que son sectoriales. Hay cerca de 90 medidas de gobiernos subnacionales, donde está Barranquilla también con una participación importante. Y están 7 empresas que ponen 24 medidas. La única empresa del sector que oficialmente se vinculó a la NDC fue Ecopetrol, y ustedes pueden ver acá rápidamente cuáles fueron esas medidas específicas. Pero la participación de las empresas del sector no se ha dado solamente a la NDC, sino también a esa alianza por la carbono neutralidad del sector privado que lanzamos con el ministro Correa hace poco más de un año, y donde ya contamos con más de 500 empresas vinculadas. De las de ACP hay 10, y acá todo el crédito para ellas. Nosotros estamos muy contentos de trabajar de la mano con el gremio. Queremos que de las 19 todas se vinculen. Es un ciclo. Hay empresas que ya incluso están muy cercanas a tener un avance de tener una certificación de carbono neutralidad, y eso no significa que no podamos trabajar de la mano. Esas empresas que ya están certificadas pueden vincularse como Ecopetrol a esos compromisos nacionales de reducción de gases de gases de efecto invernadero. 10 de las empresas agremiadas acá vienen participando con nosotros. Hemos recibido muy buena retroalimentación y queremos seguir construyendo. Y con eso quiero señalar dos cosas antes de terminar. De las empresas ya no agremiadas, sino del sector, hay 19 que están vinculados en esas más de 500. Acá hay unos datos que son bien importantes. No sorpresa, las empresas de hidrocarburos pues son empresas grandes. Las que están participando en el programa nuestro, pues el 84% son empresas grandes. 64%
levantaron la mano y dijeron: yo quiero participar. Y eso tiene un valor agregado bastante importante. Acá parte de reconocer que necesitamos mejorar, y nosotros desde el gobierno, desde el Ministerio de Ambiente, con nuestra Alianza por la Carbono Neutralidad, estamos avanzando en ello. ¿Qué encontramos en términos de conocimiento? Y acá hay una gran oportunidad que vale la pena señalar, que sigamos explorando estas alianzas que hemos venido construyendo con ACP. Casi el 60% de las empresas todavía manifiesta desconocimiento de medidas relacionadas con descarbonización, y sobre eso hay una gran cantidad de oportunidades. Cierro con un mensaje: independiente que ustedes hayan venido avanzando, que tengan certificación de carbono neutralidad o que no tengan idea cuál es la huella de carbono que su cadena productiva está generando, con todos podemos trabajar. La participación de un sector como este en la ruta para la descarbonización del país es fundamental, no solamente desde la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino como el factor transformador que tiene este sector para la generación de empleo y para el fortalecimiento de esos nuevos esquemas de trabajo. Nadie ignora acá que este sector tendrá que tener unos ajustes, una transformación que viene realizándose y que va a ser fundamental para lograr los dos objetivos que mencionaba al principio: que Colombia sea un país carbono neutral y que Colombia sea un país con un enfoque de naturaleza positiva que capitaliza esa gran riqueza natural que tiene. Cierro con esto. Hay 4 mensajes importantes en donde el costo de vincularse con iniciativas de sostenibilidad, que normalmente se piensa: esto me va a costar plata, esto es un esfuerzo adicional que yo tengo que hacer, esto no hace parte de mi cadena de valor. La literatura es bastante clara en términos de señalar los beneficios que uno ya empieza a ver para las empresas que empiezan una ruta de descarbonización. Acá les dejo por lo menos 4 acciones o 4 beneficios reales que ya están identificados para avanzar en iniciativas relacionadas con la descarbonización. Primero, ventajas operativas: ahorros en consumo de energía, ahorros en servicios públicos, ahorro en términos de los recursos necesarios para pagar por la disposición de residuos, que significan al final mayores ganancias al final. Esto no es un favor, es un tema de optimización de los procesos operativos de sus cadenas de valor. Segundo, acceso a nuevos mercados. Acá el pacto verde del clima todavía no toca, creo que el sector está enfocado mucho en temas de agricultura, pero en el pacto verde de Europa se establece claramente la necesidad de tener certificación de empresas y de cadenas agrícolas libres de deforestación, por ejemplo. Las empresas que cumplan con estos requisitos van a poder acceder a mercados muy importantes, y cada vez vamos a empezar a ver este tipo de temas. Y por otro lado está el consumo responsable. Yo creo que todos, con nuestras familias, con nuestros hijos, empezamos a ver que se cuestiona que haya iniciativas de cambio, de cuidado del cambio de nuestros recursos naturales, y esto es un segundo beneficio: el acceso a nuevos mercados. Tercero, nuevas fuentes de financiación. Hace 2 semanas firmábamos con Asobancaria el protocolo verde, refrendándolo después de 10 años, incluyendo la gestión integral del cambio climático como uno de los temas importantes que se tienen que trabajar, pero además con un compromiso importante. Asobancaria se comprometió a financiar por lo menos el 40% de la ruta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y ya están hablando de la descarbonización de su cartera, y también están poniendo a disposición nuevas líneas de crédito. Entonces, un tercer beneficio tiene que ver con las fuentes de financiación. Y uno cuarto, que es tal vez el más emergente, que tiene que ver con requisitos desde la industria de seguros, que le piden a las empresas que para ser asegurables tengan una práctica de sostenibilidad. Para poder capitalizar todos estos beneficios, los invito a que las otras empresas que no se han vinculado a la Alianza por la Carbono Neutralidad lo hagan. Acá les dejo el código QR
para que participen. Esperamos cerrar el año con 1000 empresas del sector en esta ruta de carbono neutral, de carbono neutralidad que podemos construir de manera conjunta. Así que sin más, creo que esto puede ser un buen resumen. Ahora vamos a tener un panel, vamos a estar discutiendo un poco más. Les comparto este mensaje y espero que todas las empresas estén haciendo parte de ese cierre en 2022 con 1000 empresas carbono neutral. Muchas gracias a todos y estaré acá un poco más de tiempo para que sigamos conversando. Gracias.